El mecanismo de Antikythera. En el año 1901, unos buzos que recogían esponjas cerca de la isla griega de Antikythera encontraron los restos de un barco muy antiguo hundido en el mar. Entre las cosas que sacaron, había un trozo de metal cubierto de verde y óxido que parecía nada especial. Pero cuando lo limpiaron y lo estudiaron, se dieron cuenta de que era una máquina increíble, hecha de bronce, con muchas ruedas pequeñas dentadas que encajaban unas con otras. Esta máquina tiene más de 30 piezas móviles y sirve para calcular la posición del Sol, la Luna y los planetas que vemos en el cielo sin necesidad de telescopio. También marca cuándo va a haber eclipses del Sol o de la Luna, y sigue el ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Olímpicos. Es como un calendario del cielo muy preciso que los griegos usaban hace más de 2000 años. Hoy, con fotos especiales y computadoras, hemos visto que dentro hay aún más ruedas y letras grabadas que explican cómo usarla. Las piezas están hechas con tanta exactitud que es difícil copiarla hoy sin herramientas modernas. Usa un tipo de engranajes complicados que los libros de historia dicen que no aparecieron hasta 1500 años después, cuando empezaron a hacer relojes grandes. Los griegos de esa época sabían mucho más de estrellas, números y máquinas de lo que la gente común cree. Este objeto demuestra que ya tenían una forma de computador para entender el universo. El mecanismo de Antikythera es una prueba clara de que en la antigüedad existían aparatos muy avanzados para predecir lo que pasaba en el cielo. Al principio, muchos expertos no querían creerlo y lo trataron como algo raro, sin importancia. Aún hoy, en algunos libros no le dan el lugar que merece para no tener que cambiar lo que enseñan sobre cómo avanzó la humanidad. Este descubrimiento nos muestra que las personas de antes eran muy inteligentes y que a veces la tecnología fue muy buena y luego se olvidó. Nos hace pensar si hubo más máquinas como esta que no hemos encontrado. Ahora está en un museo en Atenas donde cualquiera puede ir a verlo. Pero por mucho tiempo lo mostraron solo como una curiosidad extraña, sin contar toda su historia increíble. Este hallazgo cambia lo que pensamos del pasado y nos recuerda que los antiguos podían hacer cosas que creíamos imposibles para su tiempo. Tal vez la verdadera historia de la humanidad tiene muchos secretos que aún no conocemos y que podrían sorprendernos mucho. La batería de Bagdad. En 1936, un arqueólogo de Alemania llamado Wilhelm König estaba excavando cerca de Bagdad, en Irak, y encontró varias jarras de barro que tenían unos 2000 años de antigüedad. Dentro de cada una había un tubo hecho de cobre y una barra de hierro pegadas con una sustancia negra parecida al asfalto. Si llenas la jarra con algo ácido como vinagre o jugo de limón, empieza a producir electricidad, aunque sea poca, como una batería sencilla de hoy. Si juntas varias, la fuerza crece y puede servir para cubrir objetos con una capa fina de oro o plata, que es algo que se hace con corriente eléctrica. Cerca de donde las encontraron, había joyas que parecen haber sido tratadas así, con capas muy delgadas de metal precioso. Todo está armado de forma que funcione bien y no se estropee rápido, lo que significa que la persona que las hizo sabía cómo manejar la electricidad. Muchos dicen que estas jarras eran solo para guardar pergaminos o para rituales religiosos, pero las marcas que tienen por dentro muestran que sí se usaron para crear corriente. En los libros normales de historia, nos cuentan que la electricidad la empezaron a entender hace solo 200 o 300 de años. Pero estas jarras prueban que en la antigua Mesopotamia ya la producían y la usaban hace 2000 años para cosas de su vida diaria.
Los museos las ponen en vitrinas como objetos curiosos y misteriosos, pero no siempre explican que en realidad son baterías que funcionan de verdad. Algunos expertos no quieren aceptar este conocimiento antiguo porque obligaría a cambiar muchas ideas sobre cómo ha avanzado la humanidad paso a paso. Las baterías de Bagdad nos muestran que la electricidad no es algo solo de la época moderna, y que gente de hace mucho tiempo ya la controlaba para hacer trabajos útiles. Este hallazgo nos invita a preguntarnos qué otras cosas sabían los antiguos que hemos perdido o que no nos han contado. La historia verdadera puede estar llena de avances que se olvidaron y que ahora estamos volviendo a descubrir poco a poco. El martillo de London. En 1936, una familia que vivía cerca de London, en Texas, Estados Unidos, estaba caminando por un arroyo cuando vio algo extraño. Un martillo con mango de madera que parecía estar atrapado dentro de una roca dura. La roca alrededor del martillo pertenecía a formaciones muy antiguas, de cientos de millones de años, según los geólogos. Lo más sorprendente es que el martillo estaba hecho de hierro casi puro, con pequeñas cantidades de otras sustancias que no se encuentran así en la naturaleza. Para hacer un hierro tan limpio, se necesita un proceso de fundición muy avanzado, algo que la humanidad solo aprendió en tiempos modernos. El mango de madera se había empezado a convertir en piedra, pero seguía bien pegado al metal, lo que significa que ambos quedaron encerrados juntos durante muchísimo tiempo. Cuando sacaron el martillo y lo expusieron al aire, el hierro no se oxidó casi nada. Algo muy raro porque el hierro normal se pone rojizo y se daña rápido al contacto con el oxígeno. Además, la forma en que están organizados los cristales dentro del metal es difícil de copiar incluso con las máquinas de hoy. Desde que lo encontraron, la familia lo guardó en Neofontainmus, su casa, y lo mostró a algunos expertos. Muchos científicos lo vieron y confirmaron que era imposible explicarlo con lo que sabemos de la historia. Sin embargo, las universidades y museos grandes nunca quisieron estudiarlo a fondo ni exhibirlo. Siempre decían que era algo moderno que se metió en la roca por casualidad, pero no explicaban cómo la madera se convirtió parcialmente en piedra, ni por qué no hay grietas en la roca que muestren que alguien lo puso ahí después. Intentos de hacer pruebas más modernas han sido rechazados con excusas, como que podrían dañar el objeto. Hoy el martillo sigue en manos privadas, lejos del público. Este simple martillo pone en duda todo lo que nos enseñan sobre cuándo empezó la humanidad a trabajar el hierro de manera profesional. Si este objeto es real y tan antiguo como parece, significa que alguien fabricó herramientas de metal avanzado millones de años antes de que existieran los primeros humanos, según la historia oficial. Es una prueba física de que la tecnología no siempre ha avanzado poco a poco, como nos cuentan, sino que quizás ya existió hace muchísimo tiempo. El artefacto de Coso, en 1961, 3 personas que buscaban piedras bonitas en las montañas de Coso, California, encontraron una roca extraña. Al cortarla por la mitad para ver si tenía cristales dentro, se llevaron una gran sorpresa. En el centro había algo que parecía una bujía de automóvil moderna, con su parte metálica, cerámica y todo completo. Hicieron fotos de rayos X y se vio claramente que era una bujía como las que se usaban en los carros de los años 1920 o 1930. Lo increíble es que la roca que la rodeaba era muy antigua, de cientos de miles de años, y no tenía ninguna grieta ni señal de que alguien la hubiera abierto y puesto la bujía después. La capa dura se había formado alrededor del objeto de manera natural, pero eso normalmente toma muchísimo tiempo. Lo raro es que la bujía estaba en 1900 perfectas condiciones, sin haberse destruido en todo ese tiempo.
Los descubridores intentaron mostrarla a museos y universidades para que la estudiaran, pero casi todos la rechazaron diciendo que era imposible o que tenía que ser algo moderno por error. Algunos geólogos independientes revisaron la roca y confirmaron que no había forma de que la bujía hubiera entrado recientemente. Aún así, las revistas científicas no quisieron publicar nada sobre ella. Decían que hacía falta más prueba, pero al mismo tiempo no dejaban hacer las pruebas necesarias. Con el tiempo, el lugar donde la encontraron quedó con acceso limitado por razones de protección ambiental, y ya no se pudo buscar más cosas parecidas. Hoy la bujía dentro de la roca sigue en colección privada, y casi nadie puede verla ni estudiarla con equipos nuevos. Este descubrimiento sencillo muestra algo muy fuerte. Si una pieza de motor de combustión está encerrada en una roca tan antigua, significa que ese tipo de tecnología ya existía mucho antes de que se inventaran los automóviles. Nos obliga a pensar que quizás hubo gente o civilizaciones con máquinas y motores cientos de miles de años atrás, cuando se supone que los humanos apenas estaban aprendiendo a hacer herramientas de piedra. Es una prueba que podría cambiar toda la historia de la tecnología humana, pero ha sido mantenida lejos del conocimiento general. La cuña de Ayud. En 1974, unos trabajadores que cavaban cerca del río Mureș en Ayud, Rumania, encontraron algo muy extraño, enterrado junto a huesos de mastodonte que tienen más de 20.000 años de antigüedad. Entre los huesos había un objeto de metal con forma de cuña, de unos 20 centímetros de largo, con dos agujeros y marcas que parecen hechas por máquinas. Lo más sorprendente es que está hecho principalmente de aluminio, un metal que los libros de historia dicen que solo se pudo fabricar a partir del año 1825, porque necesita mucha electricidad y procesos complicados. Este objeto estaba en la misma capa de tierra que los huesos antiguos, sin ninguna señal de que alguien lo hubiera puesto allí después. Con el tiempo, se formó una capa delgada de óxido sobre el aluminio, algo que solo pasa después de miles de años. El metal no es exactamente igual al aluminio que hacemos hoy. Tiene pequeñas cantidades de otros materiales que lo hacen diferente, y es muy difícil copiarlo con las técnicas actuales. La forma del objeto no parece natural. Más bien da la impresión de ser una pieza de alguna máquina mayor, como si fuera parte de un equipo o herramienta grande. Desde que lo descubrieron, muchas personas han dicho que debe ser algo moderno que cayó por accidente en el agujero. Pero no hay rastros de que la Tierra haya sido removida recientemente. Los científicos que lo han estudiado en laboratorios independientes confirman que es aluminio real y que su lugar en la Tierra es muy antiguo. Sin embargo, los museos no quieren mostrarlo y las revistas científicas no publican artículos sobre él. El gobierno rumano guardó el objeto durante mucho tiempo y limitó el acceso al lugar del hallazgo. Hoy está en un museo pequeño, pero casi nadie puede estudiarlo a fondo. Esta cuña nos hace pensar que alguien, hace decenas de miles de años, ya sabía cómo trabajar el aluminio y hacer piezas precisas con máquinas. Eso cambia todo lo que nos enseñan sobre cuándo empezó la tecnología avanzada en la humanidad. Las piedras de Ica. Desde la década de 1930, en la zona de Ica, en Perú, han aparecido miles y miles de piedras cubiertas de dibujos grabados. Estas piedras son de andesita, una roca dura del lugar, y muestran escenas que parecen imposibles. Personas conviviendo con dinosaurios grandes, cazándolos o incluso montándolos como si fueran caballos. También hay dibujos de operaciones del corazón, trasplantes de órganos, partos por cesárea y uso de telescopios para mirar las estrellas. Los dibujos son muy detallados. Los dinosaurios tienen la forma exacta de especies que solo conocemos por fósiles, y las operaciones médicas
se parecen mucho a las que hacemos hoy en los hospitales modernos. Un médico peruano llamado Javier Cabrera reunió más de 15.000 de estas piedras en su casa y las mostró al público. Él decía que las líneas grabadas tienen una capa de óxido natural que solo se forma después de mucho tiempo, lo que indica que son muy antiguas. Algunas piedras muestran mapas de estrellas y planetas con información que solo pudimos confirmar con telescopios modernos. Hay escenas de personas volando en máquinas extrañas y usando herramientas que parecen avanzadas. Muchas personas dicen que son falsas, hechas recientemente para vender a turistas, pero varios estudios han encontrado que las marcas de los grabados son diferentes a las que dejarían herramientas actuales, y la pátina, esa capa de envejecimiento, es uniforme y profunda. A pesar de eso, los arqueólogos oficiales no quieren investigar a fondo. El gobierno peruano ha prohibido cavar en muchas zonas donde aparecen estas piedras para evitar más descubrimientos. Los museos grandes no las aceptan para exhibirlas, y cuando se habla de ellas en la televisión o libros, siempre las llaman engaño sin explicar bien por qué. Estas piedras sugieren que hace mucho tiempo, quizás cuando todavía había dinosaurios, ya existía una civilización con conocimientos médicos, astronómicos y tecnológicos muy altos, algo que va en contra de todo lo que nos enseñan en la escuela sobre la historia humana. Las esferas de Klerksdorp. Durante muchos años, los trabajadores de las minas de oro en Klerksdorp, Sudáfrica, han encontrado cientos de bolitas metálicas dentro de rocas muy antiguas. Estas rocas tienen casi 3.000 millones de años, de una época en que la Tierra apenas tenía vida microscópica y no existía oxígeno en el aire. Laboramo, esferas son perfectamente redondas o un poco ovaladas. Miden entre 2 y 10 centímetros y están hechas de materiales duros como pirita y hematites. Lo más sorprendente es que muchas tienen 3 líneas paralelas grabadas alrededor, como si alguien las hubiera marcado con una máquina muy precisa. Algunas son huecas por dentro y contienen sustancias extrañas que los científicos no han podido identificar del todo. Nadie ha visto que la naturaleza forme objetos tan perfectos y con marcas tan regulares solo por procesos normales de la Tierra. Al principio los geólogos dijeron que eran simples concreciones, es decir, bolitas que se forman solas cuando los minerales se juntan. Pero cuando los estudiaron más de cerca, vieron que la dureza, la forma exacta y esas líneas no encajan con nada natural conocido. Los museos que las muestran las presentan como curiosidades de la naturaleza y evitan hablar de la posibilidad de que fueran hechas a propósito. Los análisis profundos que podrían aclarar si son artificiales casi nunca se hacen. Y cuando alguien propone investigarlo más, suelen decir que no es prioridad. Estas bolitas sugieren que hace miles de millones de años ya existía algún tipo de tecnología capaz de crear objetos precisos, en un tiempo en que, según lo que nos enseñan, no había ni plantas ni animales grandes, mucho menos personas o máquinas. Es como si alguien hubiera fabricado estas esferas y las hubiera dejado allí antes de que la vida compleja apareciera en el planeta. El hecho de que sigan apareciendo y que nadie quiera estudiarlas a fondo hace pensar que podrían cambiar todo lo que creemos sobre el pasado de la Tierra. El jarrón de Dorchester. En 1851, mientras hacían explotaciones con dinamita en una cantera de Dorchester, Massachusetts, los obreros encontraron algo increíble. Un recipiente de metal decorado salió volando de una roca sólida que estaba a más de 4 metros bajo tierra. La roca era muy antigua, de decenas de miles de años, y no tenía ninguna grieta por donde alguien pudiera haber metido el objeto después. El jarrón estaba hecho de una aleación extraña que los expertos de esa época
no pudieron reconocer. Tenía paredes de grosor uniforme y bellos dibujos de flores incrustados con plata, algo que requiere mucha habilidad y herramientas avanzadas. Los detalles eran tan finos que parecía hecho por un artesano muy experto, mucho más de lo que se podía lograr en el siglo XIX con la tecnología común. Al principio, una sociedad científica de Boston lo examinó y confirmó que estaba realmente dentro de la roca antigua. Publicaron un pequeño reporte, pero poco después dejaron de hablar del tema y retiraron su apoyo a cualquier estudio más profundo. Los periódicos de la época contaron la noticia y la gente se emocionó, pero pronto los académicos dijeron que era un error o algo natural, aunque el jarrón claramente era hecho por manos humanas. Con el tiempo, el objeto desapareció. Nadie sabe exactamente dónde está ahora. Algunos dicen que está guardado en algún almacén, otros que se perdió a propósito. Los museos nunca lo pidieron para exhibirlo, alegando que podría confundir al público sobre la historia antigua. Este jarrón demuestra que hace muchísimo tiempo ya existía gente capaz de trabajar metales raros y hacer decoraciones hermosas, en una época en que se supone que los humanos apenas estaban aprendiendo a usar piedras como herramientas. Es una prueba física de que la historia que nos cuentan sobre cómo avanzó la humanidad podría no ser completa. La figurilla de Nampa. En 1889, unos trabajadores que perforaban un pozo profundo en Nampa, Idaho, sacaron del suelo una pequeña figura de arcilla que representaba a una mujer. La encontraron a más de 90 metros bajo tierra, en capas de suelo que los geólogos calculan tienen más de 2 millones de años. Esa profundidad significa que nadie pudo haberla puesto allí en tiempos modernos, porque las capas estaban completamente intactas y sin señales de que alguien las hubiera abierto antes. La figurita es muy bonita y detallada. Tiene forma humana perfecta, con rostro, brazos y ropa que parecen real. Quien la hizo tenía mucha habilidad para moldear la arcilla y cocerla a la temperatura justa para que quedara dura y resistente. Ese tipo de trabajo requiere conocer bien el material y tener práctica, algo que, según nos enseñan, los humanos solo empezamos a hacer hace unos pocos cientos de miles de años, no millones. Al principio algunos científicos la examinaron y quedaron sorprendidos por su antigüedad y calidad. Publicaron notas sobre ella, pero pronto dejaron de hablar del tema. Con el tiempo la pieza se guardó y hoy nadie sabe exactamente dónde está. Muchos museos y universidades prefirieron no seguir investigándola porque ponía en duda las ideas aceptadas sobre cuándo apareció el arte y la creatividad en los humanos. Si esta figurita es tan antigua como parece, significa que alguien con manos hábiles y mente artística vivía en la Tierra mucho antes de lo que creemos posible. Eso cambiaría todo lo que nos cuentan sobre cómo evolucionamos y cuándo empezamos a expresar ideas a través de objetos hechos a mano. La pequeña mujer de arcilla sigue siendo un recordatorio silencioso de que quizás nuestra historia es más larga y sorprendente de lo que nos han contado. Las huellas de la Etoli. En 1976, la famosa investigadora Mary Leakey encontró en la Etoli, Tanzania, una serie de huellas humanas preservadas en ceniza volcánica endurecida. Las pisadas tienen unos 3.6 millones de años de antigüedad. Lo impresionante es que muestran personas caminando completamente erguidas, con pasos largos y equilibrados, igual que hacemos nosotros hoy. Los pies que dejaron esas marcas tenían arco plantar, dedos alineados y una forma de apoyar el peso que es idéntica a la de los humanos modernos. Según la historia oficial, hace tantos millones de años solo existían antepasados muy primitivos con pies más parecidos a los de los monos, no pies como los nuestros.
Algunos expertos han notado que ciertas huellas tienen bordes muy definidos, como si quien caminaba llevara algo que protegía la planta del pie, quizás una especie de sandalia sencilla. Eso sería imposible, según lo que sabemos, porque el calzado apareció muchísimo después. Al comienzo, todos celebraron el hallazgo como prueba de que algún antepasado ya caminaba en dos piernas. Pero cuando se empezó a mirar con más detalle la forma exacta de las huellas, muchos prefirieron no profundizar en las partes que no encajaban con la teoría aceptada. El lugar está muy protegido y es difícil obtener permiso para estudiar las huellas de cerca o hacer nuevos moldes detallados. Las fotografías y copias que existen muestran claramente que esas pisadas podrían ser de personas como nosotros, no de criaturas a medio evolucionar. Si eso es cierto, quiere decir que humanos con cuerpos y forma de caminar completamente modernos ya existían hace millones de años. Eso pondría patas arriba todo lo que nos enseñan sobre la evolución humana. Las huellas de Laetoli quedan allí, bajo la tierra africana, como un mensaje directo de alguien que caminó hace muchísimo tiempo y que tal vez era mucho más parecido a nosotros de lo que estamos dispuestos a aceptar. Estos 10 artefactos extraordinarios no son solo curiosidades olvidadas, son pruebas tangibles de que la humanidad, o alguna inteligencia avanzada, dominó tecnologías complejas, arte sofisticado y conocimientos científicos mucho antes de lo que la historia oficial nos enseña. Desde herramientas de metal puro hace millones de años, hasta computadoras mecánicas en la antigüedad y huellas humanas modernas en tiempos prehistóricos, todos comparten algo en común. Desafían la idea de que el progreso humano ha sido lento y lineal. Además, en casi todos los casos, después del descubrimiento inicial, surgieron obstáculos para estudiarlos a fondo, exhibirlos o hablar abiertamente de lo que significan. Hoy siguen en colecciones privadas, almacenes o sitios protegidos, lejos del alcance del público. Estos objetos nos invitan a preguntar: ¿por qué se oculta o se minimiza evidencia que podría cambiar nuestra visión del pasado? Tal vez la verdadera historia de la humanidad es mucho más antigua, rica y sorprendente de lo que estamos dispuestos a aceptar.